La mayoría cree saber qué dice la Biblia sobre la homosexualidad, pero está equivocada. Y lo que vas a ver ahora cambia completamente cómo se entiende este tema, porque lo que se entendía en tiempos de Jesús no es lo que crees. Y cuando empiezas a mirar el contexto histórico, las palabras originales y cómo vivía realmente la gente en esa época, aparece un problema incómodo. No estamos leyendo mal el texto, estamos leyendo mal nuestra interpretación. Así que si quieres entender este tema de verdad, sin simplificaciones ni ideas repetidas, suscríbete ahora, porque lo que vas a ver a continuación cambia completamente la forma en la que se ha explicado durante años. El primer error es más simple de lo que parece. Pensamos que en tiempos de Jesús se hablaba de homosexualidad como lo hacemos hoy, pero no es así. En el siglo I no existía la idea de orientación sexual como identidad personal. Nadie se definía por eso. Lo que existía era otra cosa: normas, comportamientos, leyes dentro de un contexto religioso muy concreto. Por ejemplo, en textos como Levítico 18:22, no se está describiendo a un tipo de persona, se está regulando un acto dentro de una ley del pueblo de Israel. Y esto lo cambia todo, porque esas leyes estaban ligadas a la pureza ritual, a la identidad del pueblo y a diferenciarse de otras culturas, no a clasificar personas como hoy. Pero aquí es donde todo se complica. Leemos esos textos con categorías modernas, que en ese momento no existían. El problema no es el texto, es el contexto que estamos ignorando. Y si empezamos desde ese error, todo lo que viene después ya está condicionado. Pero hay algo que cambia completamente este tema, y casi nadie lo tiene en cuenta. El mundo en el que vivió Jesús no era solo judío, estaba profundamente influenciado por la cultura grecorromana. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque en ese contexto, las prácticas entre personas del mismo sexo sí existían, pero no se entendían como hoy. No se hablaba de orientación, no se hablaba de identidad, se hablaba de poder, de jerarquía y de estatus social. Por ejemplo, era relativamente común que hombres adultos mantuvieran relaciones con jóvenes en determinados entornos, muchas veces ligados a estructuras sociales muy concretas. También existían relaciones marcadas por dominio, como entre amos y esclavos. Y este detalle lo cambia todo, porque no estamos hablando de relaciones iguales, ni de vínculos afectivos como los entendemos hoy. Estamos hablando de dinámicas completamente distintas. Pero aquí es donde todo se distorsiona. Leemos textos escritos en ese mundo, como si estuvieran describiendo el nuestro. El problema no es lo que se escribió, es el contexto que estamos ignorando. Y cuando ignoras el contexto, empiezas a ver cosas que el texto original nunca estuvo describiendo realmente. Pero aquí es donde todo cambia de verdad, porque gran parte de este debate depende de dos palabras, solo dos, malakoi y arsenokoitai, que aparecen en 1 Corintios 6:9. Y aquí está el problema. No significan lo que muchos creen. Durante siglos, estas palabras no se tradujeron como homosexuales. Esa interpretación aparece mucho más tarde, en versiones modernas, y eso cambia completamente la lectura. Por ejemplo, malakoi se utilizaba en distintos contextos para describir a personas consideradas débiles o blandas en sentido moral o social. No era un término técnico sobre orientación sexual. Y arsenokoitai es aún más complejo. Es una palabra poco común, cuyo significado exacto sigue siendo debatido por especialistas. Algunos lo relacionan con abuso, otros con prácticas concretas de explotación. Pero no hay un consenso claro. Y aquí está la clave. No estamos leyendo mal el texto, estamos leyendo mal nuestra interpretación.
porque cuando una palabra no tiene un significado exacto, traducirla con un concepto moderno tan concreto cambia completamente lo que creemos que está diciendo. A partir de aquí, el problema se vuelve aún más evidente, porque muchas de las ideas actuales no vienen del texto original, vienen de cómo se ha traducido con el paso del tiempo. Durante siglos, las traducciones bíblicas no utilizaban la palabra homosexual. Ese término empieza a aparecer en algunas versiones del siglo XX. Y esto es clave, porque introduce un concepto moderno en textos escritos en un contexto completamente distinto. No es solo una palabra, es una interpretación. Y cuando traduces un término ambiguo con una palabra moderna muy concreta, estás tomando una decisión que cambia el significado. Muchos estudiosos han señalado este punto durante años, analizando cómo ciertas traducciones han simplificado términos complejos, no necesariamente por intención, sino porque traducir siempre implica interpretar. Y aquí está el punto clave. El problema no es el texto, es cómo se ha transmitido. Pero hay algo que lo hace aún más interesante, y cambia completamente cómo se entiende todo esto. Así que si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque lo que viene ahora va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Pero aquí es donde el análisis deja de ser solo interpretación y pasa a basarse en investigación real. Porque durante décadas, historiadores, teólogos y especialistas en lenguas antiguas han estudiado estos textos en profundidad, y muchos coinciden en algo clave. No se pueden leer directamente con categorías modernas, porque no fueron escritos para eso. Algunos estudiosos señalan que los textos del Nuevo Testamento reflejan prácticas concretas del mundo grecorromano, muchas veces ligadas a desigualdad, abuso o relaciones de poder, no a relaciones iguales como se entienden hoy. Otros investigadores destacan que términos como arsenokoitai podrían estar relacionados con contextos específicos, como explotación económica o sexual. Y aquí está el punto importante. No hay un consenso absoluto, pero sí una coincidencia clara: la necesidad de entender el contexto histórico antes de interpretar. Porque sin ese contexto, el texto pierde su significado original. El problema no es que falte información, es que muchas veces no se tiene en cuenta. Y cuando eso ocurre, se sacan conclusiones que parecen claras, pero que no reflejan lo que realmente se estaba describiendo. Y aquí es donde todo conecta con el presente, y donde aparece uno de los mayores errores de interpretación. Pensamos que estamos hablando de lo mismo, pero no lo estamos. Hoy, cuando se habla de homosexualidad, se habla de identidad, orientación y relaciones personales. Se habla de vínculos afectivos, igualdad y reconocimiento social. Pero en el mundo antiguo, esos conceptos no existían así. No había una categoría social equivalente. No había una comprensión psicológica similar. Y sobre todo, no se hablaba de la misma realidad. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Cuando usamos las mismas palabras para describir cosas completamente distintas, creamos una ilusión de comprensión. Pero en realidad, estamos mezclando dos mundos que no son iguales. El problema no es solo el texto, es el salto que hacemos al interpretarlo. Y cuando ese salto se hace sin contexto, las conclusiones pueden parecer evidentes, pero no necesariamente correctas. Y aquí llega la pregunta más incómoda de todo este tema. ¿Qué dijo realmente Jesús sobre la homosexualidad? Porque si este debate es tan importante hoy, lo lógico sería pensar que aparece claramente en sus enseñanzas. Pero cuando se revisan los evangelios con atención, la respuesta sorprende. No hay ningún registro directo donde Jesús hable explícitamente sobre este tema. Ninguno.
Y esto no es una interpretación, es un hecho textual. Ahora bien, esto no significa que el tema no existiera en su entorno. Existía. Formaba parte del contexto social y cultural de la época, pero no aparece tratado de forma directa en sus palabras recogidas. Y aquí es donde todo cambia, porque muchas de las ideas que hoy se asocian automáticamente con sus enseñanzas, en realidad no vienen de lo que él dijo directamente, vienen de interpretaciones posteriores. Y este matiz es clave, porque cambia completamente el punto de partida. Lo que sí aparece constantemente en sus enseñanzas es un enfoque claro en otros aspectos: la justicia, la compasión, el trato hacia los demás y la intención del corazón por encima de la norma externa. De hecho, en muchos momentos, Jesús cuestiona interpretaciones rígidas de la ley y pone el foco en el sentido profundo de las acciones, no en la apariencia, no en la etiqueta, sino en la intención. Y aquí está una de las claves más importantes de todo el video. Entender lo que Jesús enseñó no es repetir frases aisladas, es comprender el conjunto de su mensaje, porque si se ignora ese contexto, es fácil atribuirle afirmaciones que en realidad no aparecen en los textos. El problema no es que falte información, es cómo se ha construido la interpretación con el tiempo, y eso lo cambia completamente. Y después de todo esto, la pregunta ya no es la misma, porque al principio parecía algo sencillo. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Pero ahora queda claro que no estamos ante una respuesta simple, estamos ante algo mucho más complejo, porque cuando analizas el contexto histórico, las palabras originales, las traducciones y la diferencia entre aquel mundo y el actual, aparece una realidad que no encaja en explicaciones rápidas. Y aquí está la clave final de todo este video. El problema no es lo que dice la Biblia, es lo que creemos que dice. Porque cuando aplicamos conceptos modernos a textos antiguos, es fácil llegar a conclusiones que parecen claras, pero que no reflejan el significado original. Y esto ocurre más de lo que pensamos. Vivimos en una época donde todo se simplifica, donde se buscan respuestas rápidas a preguntas complejas, donde se reduce todo a titulares y se pierde el contexto. Pero este no es un tema que funcione así. Requiere tiempo, requiere análisis, requiere entender que no estamos leyendo textos modernos, sino documentos de hace más de 2000 años. Y cuando eso se ignora, aparece la confusión. El problema nunca fue el texto, fue cómo lo hemos entendido. Y eso lo cambia todo, porque entonces la cuestión deja de ser una respuesta simple y pasa a ser una invitación a pensar, a cuestionar, a mirar más allá de lo evidente. Ahora, la pregunta es para ti. Después de todo lo que has visto, ¿crees que estamos interpretando correctamente estos textos o que hay mucho más detrás de lo que parece? Si este video te ha hecho pensar, suscríbete ahora y deja tu opinión en comentarios, porque este no es un tema que se entienda con respuestas rápidas, sino con reflexión.